Mi nombre es Federico Carrizo y la materia Argentina 1 y voy a hablar de la historia argentina desde 1810 a 1880. Para la llegada de la noticia de la caída de la corona española a Buenos Aires, donde los criollos exigen la convocatoria a un cabildo abierto, se producen tensión en el cabildo. Existen dos frentes, están los realistas que quieren el orden colonial y están los patriotas que creen que es insostenible. El 25 de mayo de 1810 los criollos logran desplazar a Cisneros y surge el primer gobierno patrio. Con la Revolución de Mayo comienzan los conflictos de cómo organizar una futura nación. El poder se encuentra dividido durante años. En 1812 y 1815 diferentes grupos de patriotas impulsan cambios políticos, pero que no se animan a declarar la independencia. Para 1815 el gobierno revolucionario apoya a José de San Martín, que alce armas contra los realistas en Chile y que avance luego por el Perú. Los territorios revolucionarios están muy divididos y sufren luchas. En Buenos Aires, los dirigentes, a pesar de sus diferencias, consiguen que ganar la guerra contra los realistas es una misión a combatir. Y una manera de mantener el sistema de gobierno central con sede en la capital de Buenos Aires. Lo que el líder revolucionario Artigas está en contra. Está en contra del centralismo porteño. Él promueve un sistema de confederaciones donde las provincias tengan igualdad de condiciones. Lo que lo apoyan a Artigas es Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, la Banda Oriental. Para 1816 se supera una etapa crítica y reafirman vínculos con el interior y Buenos Aires, pero los enfrentamientos siguen con el litoral. En Tucumán llevan a cabo el Congreso, el Congreso que se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Un nuevo país independiente tiene dos grandes desafíos: un conflicto con los realistas y la guerra civil entre Buenos Aires y el litoral, que dirige Artigas. Las Provincias Unidas, el coste de la guerra debilita al gobierno central. El sistema revolucionario entra en crisis y se disuelve en 1820. El territorio queda diezmado, dividido y quedan entre intendencias. Está Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán y Buenos Aires. Se derrumba el poder central y la única organización política son las ciudades y las zonas rurales, que son las provincias. Poseen autoridades propias, muchas sancionan sus constituciones provinciales. En alguna de estas surgen líderes que se convierten en caudillos. En el interior, con el fin de la guerra, se reactivan las economías y a mediados de 1820 se reúnen en el Congreso para volver a crear una unión y así sancionar la Constitución. Pero igual, de todas formas, este intento fracasa porque tenían dos grandes problemas. El Congreso Constituyente se enfrenta a una división, que ahí es donde surgen los unitarios y los federales. Los unitarios son los que sostienen que el gobierno central creado durante la revolución es fundamentado sobre la soberanía nacional, y los federales son los que defienden la soberanía de cada provincia. Los unitarios fracasan al poco tiempo de acceso al poder, fracasa. Y a comienzo de 1830 las 14 provincias firman un pacto federal. El gobernador de Buenos Aires queda como Juan Manuel de Rosas. Se afirma en el poder y desde 1835 impone el orden y la ley del restaurador, se lo llama, a través de la diplomacia y usando la fuerza. Esta política le genera grandes enemigos, como está la provincia de Corrientes y también los antiguos unitarios,
y grupo de generales antirrocistas. Los intelectuales de la generación del 37 también. Los franceses aprovechan este conflicto y bloquean el puerto en Buenos Aires de 1838 a 1840. Y lo hacen por segunda vez en 1845 y 1847. El restaurador supera estos conflictos y logra reconocimiento internacional. Es el auge de Rosas. Y se reafirma como una sola zona política autónoma en América del Sur. Y es cuando su aliado Urquiza se levanta contra él, ya que Rosas impide la libre navegación y perjudica a las provincias del litoral. Y las provincias estas no podían competir contra las exportaciones porteñas. Este conflicto se resuelve con el triunfo de la alianza antirrosista en la batalla de Caseros en 1852. Y es donde comienza una nueva etapa en Buenos Aires. Los que llegan al poder son antiguos rosistas, ahora en el Partido Liberal, que se ponen en un modelo al país de Urquiza, al que se lo ven como un nuevo Rosa. Es donde aparece Alberdi y Sarmiento, que eran tan pertenecientes a la generación del 37. Alberdi creía que Rosa era un mal necesario y Sarmiento creía que lo veía a Urquiza como el nuevo Rosas. Bueno, es elegido presidente Urquiza de la Confederación y la nueva capital vuelve a pasar a Buenos Aires. Pero no acuerdan tener el privilegio. La aduana sigue beneficiando solo a Buenos Aires. Y gracias al aumento de las exportaciones, de lana, cuero, carne, surge el incremento en la economía. Y bueno, mientras tanto las tensiones van creciendo y para 1859 se desata la guerra de las tropas entre Urquiza. Y ahí es donde triunfa la batalla de Cepeda. Se firma un tratado de paz y se vuelve a incorporar a Buenos Aires a la Confederación Argentina. Y en 1861 se libera en la batalla de Pavón, en la que los porteños salen vencedores y su líder es Bartolomé Mitre, y elegido presidente. Bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el Estado Nacional se afianza y aparece en el alambrado de los campos, los ferrocarriles y la inmigración. La inmigración europea soluciona la escasez de mano de obra. Al haber nuevos territorios que pueden ser explotados, no alcanza con la mano de obra que había en el país, y se trae inmigrante. Y para 1880 el general Julio Argentino Roca, él es él mismo el quien había conquistado los territorios del sur de la frontera, exterminando a los pueblos originarios. Y en 1880 la ciudad de Buenos Aires pasa a ser capital de la República Argentina. Y con el auge de la agroexportación. Y acá en 1880 es donde surge la generación del 80. En 1884 el ejército se apodera sangrientamente de los territorios del Chaco y de la Patagonia. Ahí es donde se produce la carne y todo eso. Y estos pasan a ser territorios nacionales gracias a Sarmiento y a la muerte de los indígenas, ¿no?
Y bueno, el Estado Nacional Argentino pasa por un proceso donde se abre al mundo y continúan, confrontan una nueva sociedad. Está llena de inmigrantes y bueno, hay nuevos sistemas políticos, pero donde se afirma la economía, donde hay una economía capitalista y que esta también provocaría conflictos, ¿no? Por luchas de intereses. Hay acuerdo entre las tierras y bueno, la Argentina tendría que ver cómo llevaría este nuevo sistema económico. Para entender lo que pasa hoy en día, es clave entender los pensamientos de Sarmiento y Alberdi, que los dos son grandes escritores y se basaron en lo que escribió Alberdi. En él se basó la Constitución, y lo de Sarmiento, lo que escribió el Facundo, Civilidad y Barbarie, hablamos del caudillo, y es para entender lo que pasaba en ese tiempo. Y el modelo de sistema de educación que apoyaba a Sarmiento, que creía que el caudillo, que la población podía pasar a la civilización. En cambio, Alberti creía que no con educación, sino solo trayendo inmigrantes podrían adoptar los cambios de los pensamientos del europeo, que creían ellos que era el modelo a seguir. Bueno, ese es el análisis que hice de Historia Argentina 1.